Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a tocarles el corazón y despertar esa chispa de curiosidad que todos llevamos dentro. Vamos a sumergirnos en una historia que, si bien puede sonar a telenovela, está cargada de realismo, de esas segundas oportunidades que la vida a veces nos regala, y de la increíble fuerza del amor y la redención. Hoy vamos a hablar de Demet y Can, dos almas que parecen haber estado destinadas a cruzarse, a separarse y, sobre todo, a reencontrarse. Prepárense porque vamos a desentrañar su historia, esa revelación que ha puesto patas arriba el mundo de muchos y que nos enseña mucho sobre las relaciones humanas, los errores y la posibilidad de un nuevo comienzo. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Es gratis y así no se perderán ninguna de nuestras fascinantes historias. Denle al botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Imaginen esto, dos personas que compartieron un amor profundo, un vínculo que parecía inquebrantable. Tuvieron sus momentos, sus sueños, sus planes, y luego la vida intervino. A veces son las circunstancias, otras veces son las decisiones, o incluso una combinación de ambas, las que ponen una distancia insalvable entre dos corazones. Y así ocurrió con Demet y Can. Durante un tiempo su historia parecía haber llegado a su fin, a un capítulo cerrado, a un recuerdo agridulce. La rutina, las expectativas no cumplidas, quizás malentendidos o incluso errores cometidos por una o ambas partes, empezaron a erosionar los cimientos de lo que un día fue un amor vibrante y lleno de promesas. Es fácil caer en la desesperanza cuando las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Pensamos que una vez que algo se rompe, ya no hay vuelta atrás, que el tiempo y la distancia son enemigos irreconciliables del amor. Pero la vida y las historias como la de Demet y Can nos demuestran que a veces, solo a veces, la distancia y el tiempo pueden ser los mejores aliados para la reflexión y el crecimiento. Can, un hombre que siempre se caracterizó por su ambición y su enfoque en el futuro, quizás se vio atrapado en el torbellino de sus propias metas, descuidando, sin darse cuenta, los pequeños detalles que alimentan una relación. Demet, por su parte, una mujer sensible y apasionada, pudo haber sentido la soledad en medio de la pareja, la falta de esa conexión emocional que tanto anhelaba. Las conversaciones se volvieron monótonas, los gestos de cariño esporádicos, y esa complicidad que los unía empezó a desvanecerse como arena entre los dedos. Llegó un punto en el que, en lugar de luchar por salvar lo que tenían, optaron por caminos separados, asumiendo que era lo mejor para ambos. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? A veces el dolor de seguir intentándolo y fracasando es mayor que el dolor de la separación. Sin embargo, la vida tiene sus giros inesperados. Después de un tiempo considerable de ausencia mutua, de seguir caminos diferentes, de construir nuevas realidades, el destino, o quizás una serie de coincidencias cósmicas, empezó a tejer hilos invisibles entre ellos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Qué pasó? ¿Cómo se reencontraron? La revelación no fue un simple encuentro casual en un café. Fue algo mucho más profundo, algo que sacudió los cimientos de sus vidas separadas y les hizo cuestionar todo lo que habían dado por sentado. Imaginen a Demet viviendo su vida, enfocada en su carrera, en sus amistades, quizás incluso intentando abrir su corazón a nuevas posibilidades. Y a Can, también enfocado en sus proyectos, en su crecimiento personal, pero con esa pequeña sombra del pasado que a veces asoma en los momentos de soledad. Entonces ocurre algo que los obliga a cruzar caminos de nuevo. Podría haber sido un evento familiar, una situación laboral inesperada, o incluso un viejo amigo en común que, sin saberlo, organiza algo que los reúne. Y ahí están, frente a frente después de tanto tiempo. La primera reacción es seguramente una mezcla de sorpresa, incomodidad y, quizás, un atisbo de esa antigua chispa que creían extinta. Pero lo más fascinante de esta historia es lo que sucede después de ese primer reencuentro. No se trata solo de un «hola, ¿cómo estás?». Se trata de un intercambio de miradas que lo dicen todo, de conversaciones que fluyen con una naturalidad que los sorprende, de recordar anécdotas que creían olvidadas y de darse cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia, hay una conexión que nunca se rompió del todo. Es como si el universo les estuviera diciendo, miren, les di una oportunidad, y ahora les doy otra. La revelación crucial viene cuando ambos, por separado, se dan cuenta de la importancia que el otro tuvo y sigue teniendo en sus vidas. Quizás Can, en medio de sus éxitos profesionales, se da cuenta de que le falta esa persona.
A que lo entendía sin palabras, que celebraba sus logros con sinceridad, que estaba ahí en los momentos difíciles. Y Demet, quizás al ver las dificultades de otras relaciones o al reflexionar sobre sus propias experiencias, se da cuenta de que el amor que compartió con Can era algo único, algo que no había vuelto a encontrar. El punto de inflexión, la verdadera revelación, se produce cuando dejan de lado el orgullo y el resentimiento que pudieran haber acumulado. Comienzan a hablar, de verdad. Hablan de lo que salió mal, de los errores que cometieron, de las cosas que hubieran deseado hacer de manera diferente. Y en esa honestidad brutal, en esa vulnerabilidad compartida, nace la posibilidad de la sanación. No se trata de culpar al otro, sino de entender las propias responsabilidades y de perdonar, tanto al otro como a uno mismo. Este proceso de reconciliación no es fácil, ojo. Requiere valentía, paciencia y un compromiso genuino. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él. Demet y Can tuvieron que confrontar los fantasmas de su relación anterior, entender qué fue lo que los separó y, sobre todo, asegurarse de que las razones que los llevaron a separarse ya no existían, o que estaban dispuestos a trabajar arduamente para que no volvieran a surgir. La revelación no es solo el hecho de que se reencuentran, sino el descubrimiento de que el amor, si es verdadero y profundo, tiene la capacidad de sobrevivir a las adversidades, de adaptarse y de resurgir con más fuerza. Es la constatación de que a veces las segundas oportunidades no son solo eso, sino la oportunidad de construir algo aún mejor, algo más maduro, más sólido, basado en la experiencia y en el conocimiento mutuo. Piensen en los detalles. Quizás se reencuentran en un lugar que fue importante para ellos en el pasado, y ese simple hecho evoca recuerdos que reavivan la llama. O tal vez en una conversación, uno de ellos revela un secreto o una vulnerabilidad que el otro nunca había conocido, y esa nueva capa de intimidad los acerca de nuevo. La revelación puede ser un momento específico, una frase dicha en el momento justo, un gesto inesperado que disipa todas las dudas y reafirma la conexión. Y lo más importante de todo esto es lo que podemos aprender como espectadores. Las historias de segundas oportunidades nos recuerdan que las relaciones humanas son complejas y a menudo imperfectas. Nos enseñan que el amor no siempre es un camino de rosas, sino que requiere esfuerzo, comunicación y, sobre todo, la voluntad de perdonar y de crecer juntos. Demet y Can, al abrirse a esta segunda oportunidad, están demostrando una madurez emocional impresionante. Están eligiendo el amor, la conexión y la posibilidad de un futuro compartido sobre el miedo al fracaso o la comodidad de la soledad. La revelación de que su amor podía tener una segunda oportunidad, y de que esa oportunidad era real y viable, ha inspirado a muchos. Ha demostrado que los errores del pasado no tienen por qué definir el futuro. Que las personas cambian, crecen y a veces se dan cuenta de que la persona con la que realmente quieren estar es la que ya conocieron, pero de una manera diferente, más profunda y consciente. Así que, mis amigos, la historia de Demet y Can es un recordatorio poderoso de que el amor tiene muchas formas y que a veces, las cosas que creíamos perdidas pueden ser reencontradas. Es la prueba de que la redención es posible y de que una segunda oportunidad, cuando se abraza con valentía y honestidad, puede ser el comienzo de algo verdaderamente mágico y duradero. Nos enseña a no cerrar las puertas de nuestro corazón demasiado rápido, a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar las conexiones profundas que hemos tenido. En resumen, hemos viajado a través de la historia de Demet y Can, explorando cómo un amor que parecía haber llegado a su fin tuvo la oportunidad de renacer. Hemos visto cómo la distancia y el tiempo, lejos de ser enemigos, pueden ser catalizadores para la reflexión y el crecimiento personal. La clave de su historia radica en la valentía de confrontar el pasado, la honestidad en la comunicación y la profunda revelación de que su vínculo era lo suficientemente fuerte como para merecer una segunda oportunidad. Nos han recordado la importancia del perdón, la paciencia y el compromiso en cualquier relación amorosa. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta fascinante historia tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Han vivido alguna experiencia similar o conocen a alguien que sí? Déjenme sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios de abajo. Sus historias y reflexiones enriquecen mucho nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha tocado la fibra sensible, si les ha parecido inspirador o simplemente interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que les encante. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan?
Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.